Bueno, vamos a ver el concepto de campo eléctrico. Bueno, el concepto de campo es una región del espacio donde ocurren ciertos efectos. En nuestro caso va a ser debido al efecto de una carga eléctrica, o sea que se van a generar fuerzas electrostáticas cuando ponga la zona de influencia de esa carga otra carga de prueba. Entonces se dice que el campo eléctrico es aquella región del espacio en el que una carga eléctrica ejerce cierta cantidad de fuerza eléctrica o electrostática sobre cualquier otra carga que se encuentre en dicha región. O sea que si nosotros tenemos esta carga de prueba Q sub 0, esta carga Q va a ejercer una fuerza sobre esa carga, de acuerdo a lo que vimos de la ley de Coulomb, que va a ser una fuerza de atracción o repulsión dependiendo de los signos de las cargas, ¿no? Si la carga de prueba es positiva, como en este caso, y la carga que genera ese campo eléctrico es positiva también, va a existir una fuerza de repulsión debido al campo eléctrico, que es esta fuerza F, y el campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga, ¿eh? Y tiene la misma dirección y sentido que la fuerza que se ejerce sobre la carga. O sea, son componentes vectoriales donde la fuerza que se ejerce sobre la carga Q sub 0 y el campo eléctrico son vectores paralelos. Entonces el concepto de campo eléctrico es una región de influencia de la carga donde se van a ejercer esfuerzos electrostáticos sobre una carga que ponga en ese campo eléctrico generado por la carga Q en este caso. Muy bien. Campo eléctrico se representa por las líneas de campo, que es una representación que propuso Faraday, porque en realidad estas líneas no existen, pero sería la zona de influencia de ese campo eléctrico, ¿no es cierto? En este caso, el campo eléctrico generado por una carga positiva y una carga negativa. ¿eh? Si tuviéramos dos cargas positivas iguales, se genera una repulsión y el campo tiene esta forma. Y esta sería una representación de las líneas de campo para dos cargas positivas iguales. Bueno, esta es entonces un poco la noción de campo eléctrico. Bueno, veamos otro concepto importante que es el potencial eléctrico o energía potencial debido a una carga puntual. Acá tenemos una carga Q positiva. Este es el campo que genera esa carga, campo E, y ponemos una carga de prueba en un punto B, una carga Q sub 0, más pequeñita, y la queremos mover desde este punto B, que está a una distancia RB del centro de la carga, Q, hasta otro punto A, que está a una distancia RA del centro de la carga Q. O sea, acá, si esta carga fuera positiva, va a haber una fuerza de repulsión, ¿no es cierto? Si nosotros queremos mover la carga de B a A, tenemos que realizar cierta fuerza para vencer, ¿no es cierto?, la fuerza que
ejerce la carga Q sobre la carga Q sub 0. Por eso esto es como una energía potencial, ¿no es cierto?, que tenemos, y por eso se llama potencial eléctrico. Y entonces el potencial eléctrico va a ser el trabajo que tenemos que realizar para transportar una carga de prueba Q sub 0 del punto B al punto A dentro del campo generado por la carga Q, que también consideramos que es puntual. Entonces, si ponemos la fórmula, sería el trabajo para transportar la carga de B a A, ese es el potencial eléctrico, y si aplicamos la ley de Coulomb, ¿no es cierto?, la fuerza va a estar dada por Q, el producto de las cargas, por la constante de Coulomb, sobre, sería la distancia entre las cargas al cuadrado, pues en este caso tenemos dos distancias, entonces tenemos la diferencia de las distancias que recorremos, ¿no es cierto?, que sería RA menos RB, pero el cuadrado se va porque es el trabajo, este sería la fuerza que multiplicamos por la distancia recorrida, y por eso queda esta fórmula, ¿no? Queda la constante por producto de las cargas sobre la diferencia de las distancias con respecto al centro de la carga que recorremos, ¿no es cierto?, para mover esa carga Q sub 0. Entonces este sería el potencial eléctrico, el trabajo que tenemos que realizar para mover una carga de prueba dentro de ese campo eléctrico de un punto a otro. Bueno, tenemos también la diferencia de potencial. La diferencia potencial entre dos puntos, ¿no es cierto? Tenemos un punto, este es el campo de la carga, punto A y un punto B. ¿Cuál va a ser la diferencia de potencial que se simboliza como BB menos BA? Va a ser el trabajo que tenemos que hacer para trasladar la unidad de carga, o sea que va a ser trabajo por unidad de carga, desde el punto A hasta el punto B esa carga. Y ese trabajo que tenemos que hacer es independiente de la trayectoria. Siempre vamos a tener que realizar el mismo trabajo, y si dividimos ese trabajo que realizamos para transportar la carga, ¿no es cierto?, Q sub 0 de A a B por el valor de la carga, o sea, vamos a tener el trabajo por unidad de carga, que es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Y si utilizamos la fórmula que teníamos antes, dividimos por Q sub 0 y me va a quedar entonces la constante por la carga Q sobre la diferencia de las distancias, ¿no? RA menos RB. Esa es la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico. Bueno, vamos a definir el voltio, que es la unidad de medida de la diferencia de potencial en el sistema internacional. Y se define como la diferencia potencial que hay entre dos puntos si tengo que realizar un trabajo de 1 joule para trasladar una carga de 1 coulomb de un punto a otro. O sea que sería 1 joule por coulomb, ¿no es cierto? Ese es el voltio. O sea que tendría el voltio es igual a joule sobre coulomb, el joule es newton por metro sobre coulomb, y ahí me quedaría esta unidad de volt, ¿no es cierto?, que en realidad es poco conocida, que es kilo, metro sobre segundo cuadrado, metro sobre coulomb. Esa sería la definición del voltio, la unidad de medida
de diferencia de potencial. Muy bien, todo esto de la electricidad estática se siguió estudiando y se podía tener una circulación de cargas transitorias, ¿no es cierto? Las cargas podían circular, como comentamos, los electrones, en este caso, podían trasladarse, ¿no es cierto?, de la carga positiva a la negativa, pero nada más, como vimos, como una descarga eléctrica, ¿no?, a través de un gas, pero era transitorio, o sea, no existe, digamos, una conducción en el tiempo, que se mantiene en el tiempo de los electrones. O sea que hablábamos de electricidad estática. Bueno, todo esto hasta que en el año 1780, Galvani, un físico y médico italiano que trabajaba en la Universidad de Bolonia, descubrió, haciendo estudios en patas de rana disecadas, o sea, sacadas del cuerpo de la rana para estudiar, que si tocaba los nervios de esa pata de rana con dos metales distintos, por ejemplo en este caso cobre y zinc, tocaba los nervios, los músculos que están enervados por esos nervios se contraían y la pata se movía. O sea que, a pesar de ser una pata disecada de una rana, ¿no es cierto?, sacada de la rana, la pata era como si tomara vida, se movía, por el efecto de tocar con esos dos metales distintos los nervios de la pata. Y Galvani pensó que existía una electricidad en el tejido animal que él cerraba el circuito con esos dos metales y por eso la pata se movía. Por eso se llamó electricidad animal, ¿no? Como pensando que se generaba en el tejido del animal y era lo que hacía que se moviera la pata, ¿no es cierto?, de la rana cuando tocaba con los metales. Bueno, esos estudios llegaron a otro físico italiano, que Volta, que trabajaba en la Universidad de Pavía, y que, si bien estuvo de acuerdo con el concepto de que se movía la pata, ¿no es cierto?, cuando se tocaba con los metales, no lo convencía la explicación de Galvani que existía electricidad animal, sino que él pensaba que los metales generaban una diferencia de potencial en contacto con el tejido húmedo y eso hacía que circulara una corriente por los nervios y esos nervios respondían a esa corriente con la contracción muscular, ¿no? O sea, moviendo la pata. O sea, que para Volta no lo generaba el tejido la diferencia de potencial, sino que se generaba por un efecto de los metales en contacto con el tejido. Entonces se puso a estudiar ese efecto y reemplazó los metales utilizó los mismos, cobre, zinc, y reemplazó el tejido, en realidad, reemplazó el tejido por una tela embebida en una solución salina o una solución de algún ácido, por ejemplo, sulfúrico. Y desarrolló de esa manera la pila. Acá está demostrando, ¿no es cierto?, la
la pila eléctrica, que se llama pila porque en realidad es un apilado de discos de cobre y zinc y que tienen interpuestos una tela embebida en una solución salina. Esta es la pila de Volta y fíjense cómo está construida, ¿no es cierto? Tiene un disco de cobre, un paño embebido en una solución salina, un disco de zinc. Esto es un elemento que genera ya una diferencia potencial. Si apilamos ahora, ¿no es cierto?, otros discos, otros elementos, en serie con este primero, la diferencia de potenciales se van a sumar y voy a tener una diferencia de potencial más grande. En realidad lo que ocurre es un proceso electroquímico, ¿no es cierto?, que transforma ese proceso electroquímico en electricidad, un proceso químico en electricidad. Ese es, y acá ven por qué se llama pila, porque es una pila de discos, ¿no es cierto?, de zinc y de cobre. Bueno, esta es la vista de una de las pilas de Volta conservadas en un museo. Bueno, con este desarrollo ya podemos hablar no solo de electricidad estática, sino electricidad dinámica, que ya habría la posibilidad de mantener la diferencia de potencial, que circulen los electrones libremente, y ya no en un tiempo limitado, sino que todo el tiempo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Esa corriente se puede mantener en el tiempo. Por eso ya hablamos de electricidad dinámica, no estática como estábamos hablando hasta ahora. Y esto genera un gran desarrollo, digamos, en la electricidad, ¿no es cierto? Pues ya podemos mantener una corriente y hacer estudios mucho más importantes que lo que se podían hacer hasta el momento. O sea que este descubrimiento de la pila de Volta es un descubrimiento muy importante. Bueno, y entonces podemos hablar del concepto de tensión. Es la diferencia potencial necesaria para que en un circuito eléctrico cerrado se manifieste una corriente eléctrica a través de él, o sea que circule en ese circuito cerrado una corriente eléctrica. Bueno, el símbolo es B y la unidad es el volt, que ya vimos la definición. Bueno, y acá tenemos entonces un conductor. En general los metales, como saben, son buenos conductores, con circulación de corriente continua. Corriente continua se llama porque ya se puede mantener en el tiempo esa corriente forma constante, o sea que se mantenga constante en el tiempo la corriente que está circulando. Y circula de un alto potencial eléctrico a un bajo potencial, o sea, de A hacia B. Esa sería la circulación, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica si cerramos el circuito eléctrico. Bueno, y ahí tenemos el concepto de una corriente eléctrica. Entonces, si los extremos de un alambre conductor se conectan al borde de una batería, lo que hizo Volta es una batería, ¿no? Apiló elementos de cobre y zinc, cuyos valores se suman, eso se llama batería. Y se va a manifestar una corriente eléctrica que circula por ese alambre conductor. Esa batería genera la diferencia potencial que necesitamos para que circulen las cargas eléctricas, que son los electrones. Entonces la corriente es la cantidad de cargas, que son electrones, que circulan
a través de la sección transversal del conductor por unidad de tiempo. Cantidad de carga por unidad de tiempo que pasan por una sección de un conductor, ¿no? Y se define de esta forma, ¿no es cierto? La intensidad en amperes, la carga en coulomb y el tiempo en segundos. ¿Mm? Acá tenemos una animación donde podemos ver que hay dos corrientes, ¿no? La corriente que se llama convencional, que es la que utilizamos cuando estudiamos un circuito eléctrico, que se dice que va del potencial positivo al negativo, ¿eh? Esta es la corriente convencional, pero en realidad lo que circulan son los electrones. Los electrones son cargas negativas y van desde el potencial negativo hacia el positivo, ¿eh? Justamente esa es la corriente electrónica y esta indicada en azul en sentido contrario es la corriente convencional. Pero bueno, se definió así la corriente convencional, ¿eh? Y es la que se pone en los circuitos. Siempre usted pone una batería y la corriente va a circular del polo positivo al negativo de la batería, ¿no? En la convención esta. Pero físicamente ocurre lo contrario. Los electrones circulan del polo negativo hacia el positivo, ¿eh? Bueno, acá tenemos la materia, ¿no es cierto? Que sabemos está compuesta por neutrones y protones, un núcleo y un electrón que gira alrededor de ese núcleo, ¿eh? Estos electrones en los materiales conductores tienen en la última órbita electrones libres, o sea, electrones que pueden pasar de un átomo a otro, y eso es lo que genera la circulación de la corriente eléctrica por un conductor, ¿eh? Acá tenemos un conductor ampliado y los átomos, y podemos ver, ¿no es cierto?, cómo los electrones libres de ese material van pasando de un átomo a otro, y eso es lo que genera la corriente electrónica por ese conductor, ¿no? La corriente que va a pasar por este circuito. ¿Mm? Acá podemos ver en esta animación cómo, ven, los electrones van pasando de un átomo a otro y de esa manera se genera la circulación de corriente a través de este conductor. ¿Mm? Bueno, el amper es la unidad de medida de la corriente eléctrica, según el Sistema Internacional de Unidad, y el símbolo es A, en honor a Ampère, ¿no es cierto? ¿Mm? Bueno, un amper equivale a la circulación por una sección de un conductor de una cantidad de carga, un coulomb por segundo. O sea que si pasa por la sección del conductor una carga de un coulomb en un segundo, esa va a ser equivalente a un amper, ¿eh? Esta es la fórmula. Un amper es un coulomb por segundo, ¿eh? Y acá tenemos la sección transversal, la diferencia de potencial, y los electrones que circulan por la sección del conductor. Si acá pasara una carga equivalente a un coulomb, voy a tener un amper, ¿eh? Pero fíjense que un coulomb es una cantidad muy grande de cargas elementales, o sea, la carga del electrón, ¿eh? Sería 6,24 y un montón de decimales, por 10 a la 18, o sea, cargas elementales, o sea, una cantidad tremenda de electrones que tienen que pasar por segundo para tener un amper, ¿eh? O sea, fíjense, ¿no? Un coulomb es una cantidad muy grande de electrones, ¿no? O sea, de
cada electrón tiene una carga muy pequeñita comparada con un coulomb. Bueno, y acá podemos ver una corriente, ¿no es cierto?, alta, o sea, pasan muchos electrones por la unidad de tiempo por esta sección del conductor, ya con una corriente más baja pasan menos electrones en la unidad de tiempo. Ese es el concepto, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica, cantidad de electrones que pasan en unidad de tiempo, pero lo que se mide es la carga, ¿no es cierto?, por segundo, o sea, por eso el ampere es un coulomb por segundo. Bueno, y acá tenemos una corriente más baja, los electrones están pasando por la sección del conductor, y una corriente más alta, más electrones pasan por la unidad de tiempo, por esta sección que por esta. Bueno, y acá tenemos una forma de generar la diferencia de potencial para que circulen los electrones por el circuito, que es el método electroquímico, o sea, transformar un proceso químico en electricidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo Volta? Acá esto es algo parecido a la pila de Volta, pero en lugar de ser una pila seca, digamos, esta tiene líquido. O sea, yo puedo embeber esta solución de ácido sulfúrico que hay en este recipiente en un paño como hizo Volta, y el efecto va a ser similar, ¿no es cierto? Bueno, pero acá tenemos un electrodo de zinc y un electrodo de cobre, y una solución de ácido sulfúrico. Bueno, para que se inicie este proceso, haya una diferencia de potencial por fenómeno electroquímico, uno de los metales se tiene que disolver más rápido. En este caso el zinc se disuelve más rápido que el cobre, entrega iones zinc, que son positivos, a la solución, que se combinan con los iones sulfato en el que se disocia el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se disocia iones sulfato y iones hidrógeno. Los iones sulfato son estos verdes que ven acá, que se van a combinar con los iones del zinc, que van a la solución, y forman sulfato de zinc. Bueno, al entregar iones de zinc a la solución, el zinc le van a sobrar electrones, ¿no es cierto? Y esos electrones entonces que le sobran van a ir hacia el cobre, que va a ser más positivo porque se disuelve menos, ¿no es cierto? O sea que no le van a quedar exceso de electrones como le queda al zinc, y por lo tanto la circulación de electrones va a ser del polo negativo hacia el positivo, ¿no?, que es la corriente electrónica real que comentamos. ¿Y qué pasa? Bueno, hay otro efecto que es la repulsión que generan los iones de zinc con los iones de hidrógeno, que provienen del ácido sulfúrico que se disoció, y hace que lleguen esos iones de hidrógeno, que son estos rojos, al electrodo de cobre, por la repulsión. Los va a repeler y los atrae los electrones que tiene el electrodo de cobre, que le van llegando, se asocian con los iones de hidrógeno y se forma una molécula de hidrógeno, ¿ven? Y acá sale gas hidrógeno. Lo que pasa es que las burbujitas de hidrógeno se van acumulando sobre el electrodo de cobre, y eso genera un efecto de polarización que disminuye la circulación de electrones. O sea que en definitiva, si no se disuelve más zinc, la pila deja de funcionar, deja de circular electrones por el efecto de acumulación de hidrógeno, ¿no es cierto? El gas hidrógeno, burbujita de gas hidrógeno, electrodo de cobre. Bueno, esta es entonces una de las formas de generar una diferencia de potencial para tener una circulación de corriente con un efecto electroquímico. Pero también, bueno, se puede generar por otros fenómenos, como vamos a ver. Bueno, este es una pila que se encontró
en la antigua Babilonia, que fíjense que es muy interesante, está formado por un cilindro de cobre y un electrodo de hierro. Y acá adentro se ponía como electrolito uvas aplastadas o vinagre. Acá tenemos el aspecto externo de esta pila y se cree que se utilizaba para realizar procesos de deposición electrolítica, por ejemplo, de oro o de plata en distintos metales, que se usaba, por ejemplo, para hacer joyas, ¿no? Bueno, acá pueden ver el electrodo de cobre, que es un cilindro hueco, y un cilindro de hierro que va dentro de este electrodo de cobre. Esto genera diferencia potencial para permitir la circulación de corriente y realizar el proceso de electrolítico, ¿no? Que se supone que realizaban en Babilonia. O sea, como ven, esta pila existía hace muchos años. Muy, muy interesante este hallazgo porque, bueno, es extraño, ¿no? Que existiera una pila hace tantos años, pero se supone que era una pila, por eso se llama pila de Babilonia. Bueno, otra forma de generar eh, una diferencia potencial para que circule corriente es uniendo dos metales distintos. Por ejemplo, en este caso hierro y cobre, lo retorcemos acá y si calentamos la unión se genera una diferencia de potencial. Como pueden ver acá en el voltímetro. Este es el principio de las termocuplas. Esa diferencia potencial va a depender de la temperatura y por lo tanto me permite medir la temperatura midiendo la diferencia de potencial. Bueno, este efecto fue descubierto por Seebeck y Seebeck lo llamó efecto termomagnético, porque él está estudiando los campos magnéticos y específicamente la generación de un campo magnético en la unión de dos metales distintos. Entonces unió un conductor de cobre con uno de bismuto y puso una brújula para ver si la unión, esas metálicas generaban, ¿no es cierto? Generaban campo eléctrico. En realidad no generó nada y cuando empezó a desarmar el experimento, calentar esta zona de las uniones, la aguja de brújula se movió y por eso dijo, bueno, acá hay un efecto termomagnético. En realidad lo que ocurre es que estas uniones de distintos metales, si las caliento, caliento una, enfrío la otra, van a generar una diferencia potencial. Esa diferencia potencial va a hacer circular una corriente y esa corriente es la que genera el campo magnético que hace mover la aguja de la brújula. O sea, que el efecto no era termomagnético, sino que termoeléctrico, ¿no es cierto? Generación de electricidad por calor. Bueno, en realidad tenemos que tener una junta fría y una junta caliente, la unión de los dos metales, para que el efecto sea más eficiente. Entonces tenemos unión de alambre de hierro con cobre, uno lo calentamos y otro lo enfriamos. Y esta se llama junta fría y junta caliente. De todas formas, se puede hacer con una sola junta, pero va a ser menos eficiente. Esto sería en realidad lo que habría que hacer. Una junta la calentamos y otra la enfriamos y se genera la mayor diferencia potencial posible. Y esto, si cerramos el circuito, va a circular una corriente. Bueno, otra forma de generar la diferencia de potencial es a través del efecto fotoeléctrico. Si nosotros irradiamos, ¿no es cierto?, con determinadas longitudes de onda ciertos materiales propensos al efecto fotoeléctrico, como por ejemplo el selenio, nosotros irradiamos con
determinada longitud de onda, fotones de determinada longitud de onda, eso entrega energía a los átomos del material y es posible arrancar electrones del material. Ese es el efecto fotoeléctrico. O sea, en este caso, por ejemplo, iluminamos con luz, que tiene distintas longitudes de onda, la plancha de metal que tiene efecto fotoeléctrico, arranca electrones. Si nosotros de alguna manera podemos colectar esos electrones, se va a generar una circulación de corriente eléctrica porque hay una diferencia de potencial, no va a haber acá entre estos dos puntos, ¿no es cierto? Y los electrones que se desprenden circulan por el circuito si lo cerramos. O sea, este sería el efecto fotoeléctrico, perdón. Generar electrones por luz, por ejemplo, incidencia de una luz en una plancha de metal. Este fotoeléctrico. El fotovoltaico es donde yo ya tengo la unión de dos materiales semiconductores, uno tipo N, que tiene exceso de electrones, y uno tipo P, que tiene falta de electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? En este tipo N se genera el efecto fotoeléctrico, y se desprenden electrones. Esos electrones van al semiconductor tipo P, porque tiene falta, y se recombinan con los huecos, o sea, la falta de electrones que tiene este material tipo P. O sea que al ceder electrones, el material tipo N se hace más positivo y el P negativo. Y ahí se crea la diferencia de potencial, que hace posible la circulación de corriente si cerramos el circuito. Esto sería entonces generación fotovoltaica, una célula fotovoltaica, que es otra forma de generar una diferencia de potencial, para tener circulación de corriente continua. Bueno, veamos el concepto de resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Tenemos un circuito por el cual está circulando una corriente, y lo que pasa en realidad dentro de ese conductor es que los electrones que están circulando chocan aleatoriamente con los átomos del material conductor. Ese choque, cada uno de los choques entrega energía que se transforma en calor, o sea que debido a este efecto, resistencia eléctrica, circulación de una corriente eléctrica, se genera calor, y ese calor va a ser mayor, o sea, transformación de energía cinética en calor, cuanto mayor sea la circulación de electrones, o sea, cuanto mayor sea la corriente. Bueno, entonces si existen elementos que se oponen a la circulación de una corriente eléctrica, se dice que ofrecen resistencia. Es el efecto que vimos, ¿no es cierto? Los electrones no pueden circular libremente, sino que hay cierta resistencia por los choques aleatorios que ocurren con los átomos del material conductor. Bueno, si toda la energía presente en el sistema se disipa en forma de calor, se trata de resistencia eléctrica. Símbolo es R y la unidad es el ohm, que se representa con esta letra omega. Fíjense acá en esta animación, este sería externamente como es la resistencia, y esto es lo que ocurre internamente. ¿Ven? Los electrones que van circulando, los rojos, chocan con los átomos, ¿no es cierto?, del metal, y eso genera calor. Fíjense que esta resistencia se va a empezar a calentar, poner roja, cuando más circulación de electrones hay. ¿Ven? Acá tenemos circulación y ya está empezando a cambiar de color. ¿Ven? Ahí se va calentando. Ese es el efecto de una circulación de corriente por un elemento que ofrece resistencia
a la circulación de la corriente. Todos los materiales ofrecen, sobre todo los conductores, cierta resistencia a la circulación de la corriente. Este es una animación, fíjense, el volt es el que empuja los electrones, ¿no es cierto?, para que circulen. Por eso dice ampere acá, la cantidad de electrones que van a circular por la sección. Y el ohm, o sea, resistencia eléctrica, se opone a que pase estos electrones. Sería como estrangular el tubo, ¿no es cierto?, por el cual van a circular esos electrones. Y acá se ve, bueno, el voltaje empuja, diferencia de potencia, empuja los electrones, y la resistencia se opone a la circulación de esos electrones por la sección de ese conductor. Y se representa esa resistencia eléctrica con el símbolo omega. Estos son ohms, que es la unidad de medición de la resistencia eléctrica.